Santi Domènech. Josep Antoni Durán, Lleida, muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenido a Notas de Moleskine. ¿Cómo está? Hace mucho tiempo que no se sabe de usted. Bueno, yo estoy retirado de la vida pública. Me limito a dar alguna conferencia donde me la piden. Escribo cada 3 semanas en La Vanguardia, algún artículo en alguna revista de fuera de España y poco más. Yo me dedico a la familia y a lo privado y, por tanto, a trabajar mientras Dios me dé salud, fuera del ámbito político, muy alejado del ámbito político. Se han cumplido 10 años del inicio del proceso. ¿Fue el episodio que más horas de sueño le robó en su etapa política? Sí, no simplemente de sueño, sino que me robó parte de mi bienestar. No me refiero económico y social, sino a la salud, ¿no? Yo lo pasé muy mal, sinceramente. Yo tengo un pequeño problema, que es que tengo el colon irritable, y por supuesto las situaciones de tensión es lo peor que le puede ir a esa situación personal. Y los últimos años de enfrentamiento en el seno de Convergencia y Unió, ya sea con Convergencia básicamente, pero también con un sector de Unión Democrática, que después, cuando hicimos un referéndum interno, una consulta interna, resultó tan importante que llegó a estar prácticamente igualado a quienes no consideramos por ninguna de las maneras el camino de la independencia como el correcto. Pues todo ese tiempo lo pasé mal, sí. Yo en mis memorias explico que llegué a estar 3 días internado entre las elecciones al Parlamento de Cataluña, las primeras tras la ruptura de Convergencia y Unió, las primeras cuando ya se consagra el proceso, y las elecciones legislativas a Madrid, donde yo iba de candidato sabiendo lógicamente que no simplemente porque habíamos perdido en Cataluña y no habíamos conseguido introducir ningún diputado o diputada, sino porque por otra parte en las elecciones en Madrid era práctica habitual en Convergencia y Unió que siempre bajábamos mucho el apoyo electoral, porque había gente que en las catalanas nos votaban, siendo habituales votantes socialistas o del Partido Popular, pero que entendían que por ser las catalanas el voto útil pasaba por Convergencia y Unió. A la inversa, cuando las elecciones en el ámbito español, a Cortes Generales, votantes nuestros de esas elecciones catalanas, de esas elecciones autonómicas, decidían su voto en favor del PP o PSOE en función de sus tendencias o posiciones, digamos, ideológicas o de su concepto sobre las políticas económicas, fundamentalmente sociales, que pudiera hacer el PP o pudiera hacer el PSOE. ¿Cómo valoraría ahora con mayor perspectiva ese tándem de Convergencia y Unió integrado por Artur Mas y usted mismo? ¿Qué pesa más, el orgullo o el rencor? No, yo no tengo rencor. El orgullo, pues claro que lo tengo, porque creo que hicimos muchas cosas bien, seguro que hicimos bastantes cosas mal, pero la que es, en cualquier caso, significa, lo peor de lo peor, pues es la ruptura en sí. Yo creo que eso es un delito político. Yo no recuerdo, y conozco muchos países, porque no simplemente porque fuera presidente de la Comisión de Exteriores, sino porque tuve el honor de ser vicepresidente de la Internacional Demócrata Cristiana durante 9 años, y he tenido siempre responsabilidad de relaciones internacionales en el seno del partido. Conozco, por tanto, muchos países. No conozco ningún país un proceso de disolución de una fuerza política como la de Convergencia y Unió. Es cierto que en España había un antecedente, pero nada comparable. Era la Unión del Centro Democrático. Para la Unión del Centro Democrático prácticamente era un nato, acababa de nacer, nació en el 77 para afrontar las elecciones, las primeras de la transición, y muere en el 82, pero es que en Convergencia y Unió no simplemente llevaba más de 30 años, sino que el momento que se rompe, por primera vez habíamos conseguido ganar en las elecciones a nivel de Cortes Generales, pasando como primera fuerza política por delante del Partido Socialista. Ostentábamos la alcaldía por primera vez en la historia también de Barcelona, y si bien era cierto que Esquerra Republicana había hecho un avance importante en las últimas elecciones municipales de la época, en muchos municipios seguíamos siendo la primera fuerza política municipal. Por tanto, eso es un delito político. Eso no me provoca rencor, me provoca una tristeza enorme, pero claro que al mismo tiempo esa tristeza va acompañada por el orgullo de, sí, yo creo que, reitero, hicimos las cosas bien en términos generales, aunque con muchos defectos como antes creé. La mejor prueba seguramente que quienes nos conocían, aunque voten cosas distintas, incluso votantes siempre de partidos de oposición a Convergencia y Unió, la echan de menos, la notan a faltar.
porque era un signo de estabilidad, se podía hablar con nosotros, podías concordar o no. No simplemente defendíamos lo catalán, sino que teníamos claro también nuestra proyección española e intentábamos no simplemente en las Cortes Generales, que era nuestra obligación, como la es de cualquier diputado de cualquier circunscripción, defender los intereses de sus electores, sino que al mismo tiempo defendíamos los del conjunto de la sociedad española. Yo siento con orgullo como muchos colectivos españoles del ámbito económico, del ámbito social, pues venían a mi despacho, a nuestros despachos, no simplemente el mío como portavoz, sino de nuestros compañeros y compañeras como diputados y diputadas, a pedir y después agradecer que hubiéramos resuelto el problema. Eso, lógicamente, lo añoro y eso sí me enorgullece. Uno de los grandes misterios que nos deja el procés en su origen es el tajante giro de posicionamiento de Artur Mas hacia el independentismo. ¿A qué atribuye usted ese movimiento de un líder que aspiraba a representar al nacionalismo moderado? ¿Cómo os lo defendía a puerta cerrada? Bueno, yo creo que son diversas las circunstancias, ¿no? Primero, yo creo que con todo mi respeto y afecto a Artur Mas, que además en lo nivel personal pues se portó siempre muy bien, por tanto no tengo nada que objetar de su actitud y de su conducta humana, pero políticamente creo que era una persona que le faltaba consistencia. Y eso es lo primero que remarcaría, porque si tenía poca consistencia, era más permeable a actitudes de un entorno que tenía muy joven, que se había, digamos, criado políticamente en las juventudes de Convergencia y era muy independentista. Y si Artur Mas tuviera mayor consistencia política, no hubiera permitido que ese grupo de gente joven influyera en él. Segundo, el hecho de que todos los partidos somos conscientes que el poder es fundamental para transformar la sociedad. Eso a nivel teórico además está bien, pero independientemente de lo que es la teoría, pues todos somos muy conscientes de que el poder es muy importante llegarlo a ostentar, ¿no? Pero uno al mismo tiempo tiene que compaginar ese deseo de estar en el poder con el análisis democrático y con tu propia actitud democrática. El poder no puede ser eterno. Y íbamos perdiendo respecto a Esquerra Republicana votos, apoyos electorales. Era evidente, pero la solución, en mi juicio, no pasaba por emular a Esquerra y hacer lo mismo que Esquerra y posicionarnos ideológicamente como lo hacía Esquerra, o incluso como pretendía Convergencia, y al final lo consiguió en las primeras elecciones del procés, cuando fueron como Junts pel Sí, pues era presentarnos juntos para así no visualizar que Convergencia no iba perdiendo apoyos electorales. Lo que cabía, a mi juicio, era analizar el por qué lo estábamos perdiendo. Teníamos problemas de corrupción y llevábamos mucho tiempo en el poder, y el poder desgasta, por bien que puedas llegarlo a hacer. Por tanto, para mí, la rectificación pasaba por ese análisis crítico, autocrítico y cambiar el rumbo. Tercero, el proceso se da en el contexto de los recortes provocados por la crisis económica del 2008, 2009, 2010, etcétera, etcétera. Nosotros, Convergencia y con un gobierno en Cataluña presidido por Artur Mas, que podía gobernar gracias al apoyo del PP, exhibíamos la política de ajustes como política ortodoxamente correcta, de acuerdo con lo que nos solicitaba la Unión Europea, y además la contrastábamos con el gobierno de España diciéndole: oiga, ustedes no hacen lo que deberían, nosotros sí hacemos, porque somos europeístas, lo que Europa nos pide. Esa política de recortes, de ajustes sociales, que fue fruto de aquella respuesta pero equivocada de la Unión Europea, muy distinta a la que ha dado ahora con los Next Generation a raíz de la pandemia. Esa política de ajuste de costes, provocó pues problemas sociales en la calle, manifestaciones, y ahí hay un grupo de gente que le dice a Artur Mas: oye, si quieres que las manifestaciones que van delante de la Generalitat o que van delante de tu casa pues cambien de signo, ponte tú al frente de la manifestación. Y capitaliza este malestar social. Y luego, sin duda, no puedo descartar el orden de los factores, no altera el producto, también la actitud miope del gobierno español, del gobierno del señor Rajoy. Yo recuerdo perfectamente una interpretación parlamentaria en la que le dije: oiga, cojas este tema en serio, creo que era el 2012-13 seguramente, cojas este tema en serio, hable con todos los grupos de esta Cámara, dé una respuesta política a esta situación. Le van a declarar unilateralmente la independencia. Yo no estoy de acuerdo, jamás estaré de acuerdo con ello, pero se lo van a hacer.
la prensa de derechas al día siguiente dura en amenaza, cuando dije explícitamente que yo nunca fui partidario de esa declaración unilateral de independencia, porque no soy independentista, pero estaba intentando trasladar al presidente del gobierno, que también lo hacía en privado, un análisis, un diagnóstico y por tanto reclamando una terapia a esa situación. Bueno, todo este conjunto de factores, y seguro que hay muchos más, pues a mi juicio permiten entender, si es que se puede entender, el cambio de actitud de Artur Mas. ¿Y en qué se equivocó Unió y usted personalmente en aquellos meses en los que se estaba fraguando el proceso? ¿Por qué murió su partido? ¿Dónde está la explicación? Bueno, pues murió por muchas cosas, ¿no? Murió porque no tuvo apoyo electoral, y en una democracia cuando no tienes apoyo electoral, pues te quedas al pairo. Murió porque tampoco tuvo apoyo económico. Nosotros teníamos una deuda enorme, diría, para un pequeño partido, pues como es, y la íbamos digeriendo, teníamos bien programado el pago, pero para ello necesitábamos continuar pedaleando, porque yo ponía el símil de la bicicleta. Si tú dejas de pedalear, te caes. Bueno, ¿qué pasó? Pues que nosotros financiamos esa deuda con el ingreso de lo que procedía de los votos obtenidos en las urnas, más el importe de lo que aportamos los cargos públicos, y a partir de aquí no hay cargos públicos, no hay votos, no hay subvenciones, pues se cae uno, dejas de pedalear y te caes de la bicicleta, ¿no? Ahora, ¿por qué dejas de tener votos y en consecuencia por qué te caes de la bicicleta económicamente y por qué al final pues te mueres? Bueno, pues porque seguramente no hicimos las cosas bien en el marco de Convergencia y Unió. No era suficientemente conocida nuestra propia identidad singular, estábamos desdibujados. Quizás yo tenía una personalidad, digamos, que podía distinguirse, pero muchísima gente creía que yo era un dirigente más de Convergencia, o creía que Convergencia y Unió era una cosa sola. Por tanto, nos faltó ahí capacidad o voluntad. Yo creo que las dos cosas. Había gente que le iba muy bien la situación. Convergencia a veces nos lo criticaba, y yo en mis memorias reconozco que tenían razón. Convergencia decía, hay gente de Unión que aquí se duermen los laureles, y que Convergencia les garantiza el escaño y ya está. Pues en algunos era cierto, en otros no, era al revés. Bastaba que fueras de Unión para que tuvieras dificultades para acceder a un cargo. En cualquier caso, no fuimos capaces de trasladar a la ciudadanía lo que era Unión en sí misma, ¿no? ¿En qué punto del mapa político y reputacional diría que está Cataluña en estos momentos? Bueno, pues está en una pérdida gravísima de sentido de las instituciones. Las instituciones han quedado profundamente deterioradas, no simplemente, aunque sin duda lo que está sucediendo en los últimos días y últimas horas es un reflejo de lo que estoy diciendo. Seguimos formando parte del Estado español, seguimos formando parte del Estado de las autonomías, y nuestra autonomía ha quedado debilitada porque no hay capacidad de diálogo serio con el gobierno, plantear con fuerza desde Cataluña, porque Cataluña es débil hoy políticamente hablando, lo es económicamente también. No simplemente nos está pasando en Madrid, pueden pasar nosotros, y esa debilidad pues se paga en todos los sentidos. A usted, que durante muchos años fue el político mejor valorado por los españoles, le tengo que preguntar cómo ve el cuadro político en España hoy. Bueno, pues es preocupante, ¿no? Cuando no hay partidos estructurados, aparece el populismo. España, afortunadamente, todavía tiene partidos estructurados. Los dos grandes partidos a nivel estatal, el Partido Socialista y el Partido Popular, lo son. Lo es el Partido Nacionalista Vasco en Euskadi, y lo es Esquerra Republicana en Cataluña. Esté o no esté de acuerdo con los pronunciamientos de cualquiera de los cuatro que acabo de citar, como mínimo. Los hay otros. Lo que le falta a España, una vez reconocido que tiene algo que no tiene otros países, es que esos partidos estructurados fuertes sean capaces de entenderse entre ellos cuando es necesario, sean capaces de primar los intereses de los electores, de los ciudadanos, por encima de los intereses de partido, sean capaces de mirar a futuro y no pensar simplemente el futuro en clave electoral. Eso es lo que nos falta. La bipolarización que existe es como consecuencia de la incapacidad de los grandes de entenderse. Y hay cosas, y en momentos de crisis, y estamos en un momento de crisis social, estamos en un momento de crisis económica, estamos en un momento de crisis geopolítica, estamos en un momento de crisis de la democracia está remitiendo en el mundo como sistema más adecuado. En estos momentos sería imprescindible, cada uno manteniendo, porque el pacto no implica abandonar sus posiciones, sería imprescindible que en temas de Estado fueran capaces de entenderse los grandes partidos de las Cortes Generales, y no lo hacen. Pues Josep Antoni Duran Lleida, muchas gracias por estos minutos. Nada, gracias a usted.
Muy buenos días. Buenos días. Santi Domènech.